Hola amigos de MF Audiolibros RD. Por fin regresamos con un nuevo capítulo de Mundo Errante. Prepárense para vivir con nosotros cada instante de acción, cada escalofrío y cada sorpresa en este mundo post-apocalíptico que nos mantiene al borde del asiento. No olviden darle me gusta, suscribirse y compartir este capítulo con todos sus amigos. Así nadie se queda fuera de esta aventura y el canal sigue creciendo. Así que pónganse cómodos, ajusten sus auriculares y prepárense, porque lo que viene es pura emoción. Capítulo 17. El viento soplaba suave sobre un extenso campo verde. El paisaje era hermoso. Flores de todos los colores decoraban la pradera hasta donde alcanzaba la vista. Solo se veía el brillante pasto mecerse con el viento, mientras una mujer corría descalza entre la hierba, riendo con alegría y disfrutando de la naturaleza. Era Sarah Miller. Llevaba un hermoso vestido blanco suelto que ondeaba con el aire y su cabello oscuro danzaba libremente con cada paso. A lo lejos, James corría detrás de ella, intentando alcanzarla. «¡A que no me atrapas!», gritó Sarah entre risas, su voz llena de vida. James sonrió y aceleró el paso. Cada vez estaba más cerca, hasta que finalmente la alcanzó. Ambos cayeron entre el suave pasto, riendo felices. «Te amo, James», susurró Sarah, acariciándole el rostro, tan cerca que podía sentir su aliento. «Yo te amo más», respondió él, y enseguida se fundieron en un apasionado beso. James sintió una corriente eléctrica recorrerle el cuerpo. Cuando estaba con ella, nada más en el mundo tenía importancia. «Eres lo mejor que me ha pasado en la vida», dijo con ternura. «Quiero estar contigo el resto de mi vida». Sarah lo miró fijamente. «¿De verdad quieres estar conmigo, James?». Él frunció el ceño, confundido por la pregunta, pero respondió sin dudar. «Sabes que sí, lo eres todo para mí». Entonces Sarah dejó caer una lágrima. «Entonces búscame, James, búscame». James la observó extrañado, intentando entender lo que pasaba. «¿Por qué lloras?», preguntó con una suavidad que casi parecía un susurro. Pero antes de que pudiera obtener una respuesta, ella comenzó a desvanecerse. El cielo se cubrió de nubes, las flores se marchitaron y el pasto se tornó gris y seco. A lo lejos, su voz resonaba entre ecos. «Búscame, James, búscame». Él gritó su nombre una y otra vez, corriendo desesperado, pero todo a su alrededor era decadencia y muerte. De pronto escuchó algo detrás de él. Al voltear vio 4 errantes, un caminante, un corredor, un flaco y un acorazado. Todos avanzaban hacia él. James apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que se abalanzaran sobre su cuerpo. Mientras aquellos monstruos devoraban su carne, una única palabra escapó de sus labios. «Sarah», y entre la penumbra, antes de perder la conciencia, distinguió una figura. El hombre de la capa negra y la máscara blanca con una sonrisa siniestra. Lo observaba, inmóvil, mientras la pesadilla se desmoronaba. James despertó sobresaltado, cubierto en sudor. Su corazón latía con fuerza. Estaba en una habitación modesta, pero en buen estado. Respiró hondo, intentando calmarse. Otra vez. Otra de esas pesadillas. De pronto, unas risas lo sobresaltaron. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó, mirando hacia la ventana. Un pequeño grupo de chicas lo observaba con curiosidad. «Solo te veíamos dormir», dijo una de ellas con una sonrisa coqueta. James estaba medio cubierto con las sábanas, pero su torso quedaba al descubierto. Su musculatura, resultado de años practicando parkour, y su abdomen perfectamente definido, junto a su cabello oscuro y despeinado, bastaban para que las chicas no apartaran la vista. «¿Cuánto tiempo llevan ahí?», preguntó con una mezcla de molestia y desconcierto. «El tiempo suficiente, galán», respondió otra, provocando risas entre el grupo. James suspiró. No era de dormir mucho, menos aún desde que abandonó su refugio en Nueva York. Pero al llegar a la base de los renacidos, por fin había podido descansar sin temor a que un errante le arrancara la cara mientras dormía. Las chicas seguían mirándolo sin intención de irse. «¿Puedo ayudarlas en algo?», dijo con voz firme, intentando mantener la cortesía. «¿Eres tú el lobo solitario destructor de muros del que todos hablan?», preguntó una de ellas con curiosidad. James arqueó una ceja. «¿De dónde han sacado eso?». «Tu fama se ha extendido por todo el refugio», respondió otra, divertida. «Muchos te temen, pero nosotras creemos que eres sexy. Muy, muy sexy», corrigió una más, y todas estallaron en carcajadas. En ese momento la puerta se abrió. «Ya basta, chicas, dejen a nuestro invitado en paz», dijo Emily entrando con paso firme. Las chicas se marcharon entre risas.
Emily se acercó con una bandeja y una sonrisa amable. «Aquí tienes algo para comer». «¿Qué fue eso?», preguntó James, refiriéndose a las chicas. Emily soltó una pequeña risa y se sentó en el borde de la cama. «Les conté a algunas personas lo que hiciste en la base de los perros salvajes, y bueno, tu historia se ha esparcido por toda la base. Al parecer, eres famoso aquí». James no sonrió. Las palabras de Dan sobre los isleños aún resonaban en su mente. No sabía quiénes eran, pero intuía que no quería encontrárselos. Se levantó, decidido a continuar su viaje. Debía seguir buscando a Sarah Miller. «Cuando estés listo, búscame», dijo Emily poniéndose de pie. «Te llevaré a donde están las cosas que te debo». James asintió mientras se vestía. Antes de marcharse, Emily notó una fotografía sobre la mesita junto a la cama. Era James, sonriendo como pocas veces lo había visto, abrazando a una chica hermosa de cabello oscuro y un vestido rojo, con una flor adornando su peinado. Ambos irradiaban felicidad. «¿Quién es ella?», preguntó Emily, tomando la foto. James dudó un segundo, pero luego se acercó. «Ella es muy importante para mí», dijo con voz suave. «Era tu novia o algo así. Su nombre es Sarah Miller, el amor de mi vida». «¿Y qué pasó con ella?», murmuró Emily con la voz temblorosa, casi insegura de querer saber la respuesta. «¿Acaso ella? ¿Sabes a qué me refiero?» «No lo sé», respondió James mirando la foto. «Nos separamos cuando empezó el virus, pero ahora estoy buscándola». Emily lo miró con compasión. «¿De verdad esperas encontrarla? ¿Todo tu viaje se trata de eso? ¿Crees que aún esté viva en este infierno?» James la miró con firmeza. «Sé que está viva. Es fuerte. Este mundo no es suficiente para detenerla. Solo tengo que encontrarla». Emily bajó la mirada. «¿Ella es la razón por la que no quisiste estar conmigo el otro día?» James guardó silencio. No hacía falta responder. «Al menos, ¿sabes dónde empezar a buscar?», preguntó Emily con dulzura, como si no quisiera lastimarlo más de lo que ya estaba. «Lo último que supe fue que los rescatados de Nueva York fueron llevados a un refugio militar en Chicago. Ahí comenzaré». «¿El refugio de Chicago? Ese lugar cayó hace mucho tiempo». «Lo sé, pero quizás encuentre una pista allí». Emily suspiró y se dirigió a la puerta. «Las cosas que te prometí están en el almacén. Cuando estés listo, uno de los guardias te llevará». James asintió. Ella se marchó, pero en el fondo Emily sabía que ya empezaba a sentir algo por él. Aún así, James no mostraba interés alguno. El tatuaje de medio corazón con la letra S hablaba por sí solo. James pertenecía a alguien más. Y Emily estaba comprometida con Dan, líder de los Renacidos. «Emily, espera», la llamó James antes de que saliera. Ella se volvió. «¿Qué sucede?». James buscó entre sus cosas y sacó un cuchillo. «Esto es tuyo», dijo extendiéndoselo. Emily sonrió con sorpresa. «Ya ni me acordaba de él. Ahora te lo devuelvo». «Gracias», respondió ella con una sonrisa tenue, observando el cuchillo en sus manos. Más tarde, James salió del lugar. Uno de los guardias, Rob, lo llevó al almacén. Tal como Emily había dicho, era enorme. Armas, trajes, municiones, un arsenal completo. «¿Tienen trajes de neopreno negro?», preguntó James. «Sí, al fondo», respondió Rob. James caminó hasta allí. Encontró trajes, mallas contra mordeduras de tiburón, chalecos antibalas y todo lo necesario para crear una nueva armadura. «¿Tienes un cuchillo, agujas e hilo?», preguntó. «No, pero puedo hacer que te lo traigan», contestó Rob. Un rato después, James se puso manos a la obra. Trabajó todo el día y al caer la noche, su nuevo traje estaba listo. Cubría su cuerpo desde los pies hasta el cuello. Completó su atuendo con un casco de motocicleta negro, pequeño, ideal para moverse con sigilo. Aunque lamentó no tener lentes de visión nocturna como antes, sabía que su experiencia y su nuevo equipo serían suficientes. Puso a prueba su traje esa misma noche, moviéndose por todo el territorio de los Renacidos. Sus pasos eran silenciosos, invisibles en la oscuridad. Evadió a los guardias sin ser detectado. James sonrió para sí mismo. Su nuevo traje estaba más que listo, y con él retomaría su camino. Camina por las calles de la base, observando las casas del lugar. En sus interiores apenas se notaban las débiles luces de las velas y un silencio absoluto. Por las noches era común el toque de queda. Nadie debía andar por las calles. Todos tenían que permanecer dentro de sus refugios. Pero gracias a su nuevo traje, James podía moverse libremente hasta llegar a la casa más grande del territorio de los Renacidos, la casa de Dan. James pretendía seguir su camino hasta que una voz llama su atención. Era Emily. Parecía discutir con alguien. Su voz provenía desde aquella gran casa,
pero lo que más le llamó la atención fue que, en medio de la discusión, mencionaron al lobo solitario. Era obvio que se referían a él. Intrigado, James se acerca y escala las paredes hasta llegar a la ventana del segundo piso, buscando escuchar mejor. «Es una mala idea, Emily. La peor de todas», decía Dan, alterado. «Podemos lograrlo. Él puede ayudarnos si se lo pedimos». «¿En serio crees en ese lobo, Emily? Conozco a los de su clase. No piensan en nadie más que en sí mismos. Él es diferente, Dan. Nos ayudará. ¿No te bastó con convencerme de ir con los mejores hombres que teníamos y que solo tú volvieras con vida? Entre esos hombres estaba mi hermano», le recordó Emily con dolor. «Y aún así quieres volver a intentarlo, solo porque está ese extraño. ¿Crees que esta vez funcionará? Créeme, si alguien sabe cómo sobrevivir allá afuera, es él. Nuestra gente está muriendo. Los isleños tomaron todas nuestras provisiones y medicinas. Allá hay muchas medicinas que podrían salvar la vida de muchos de nosotros». Dan la miró indignado. Aún no estaba de acuerdo. «Estás loca, Emily», fue lo último que dijo antes de marcharse. Emily lo siguió poco después. Al parecer, la discusión continuaría en otra sala. James entendió que estaban planeando algo y querían incluirlo. Pero fuera lo que fuera, no iban a convencerlo. No le interesaba lo que sucediera en la base, solo quería tomar lo necesario y seguir su camino. A la mañana siguiente, James preparó sus cosas. Tomó las armas que le habían asignado y las colocó en el maletero del vehículo que le entregaron. Un auto blindado con metal reforzado, preparado para resistir ataques de errantes. Antes de su salida, Emily se acercó a él. «Hola, James», lo saludó con cortesía. James apenas la miró. «Solo quería preguntarte si tú...» «No me interesa, Primor. Teníamos un trato y ya cumplí con mi parte». «¿Qué quieres decir?» «Que no me interesa lo que tú y tu noviecito hablaron sobre mí anoche. ¿Cómo sabes eso? ¿Nos espiabas?» «Eso no importa. Yo me voy, y es todo». «Solo escúchame, James, por favor». James se mantuvo indiferente, pero Emily insistió. «Mi gente está muriendo. Eso no es mi problema. Pero tú puedes ayudarnos. Eres un experto con los muertos. Tu ayuda podría salvar cientos de vidas aquí. Personas que quizás mañana estén muertas de todas formas. Pero habrás puesto tu granito de arena, y quién sabe, quizás haya alguien que pueda ayudarte con tu búsqueda». Eso llamó su atención. Tal vez podría servirle de algo. «¿Qué es lo que quieres de mí? Es una misión muy peligrosa, pero creo que ya estás acostumbrado a ese tipo de misiones». James la escuchó con atención. Cuando pensaba que lo relacionado con los renacidos había terminado, se dio cuenta de que en realidad apenas comenzaba. Emily lo guió hasta un amplio salón donde solían reunirse los líderes del grupo. Allí había varias personas, y entre ellas, un Dan que no disimulaba su desagrado por la presencia de James. «¿Qué sucede aquí?», preguntó James. «Necesitamos tu ayuda», dijo Emily a su lado. «Lo que necesitamos es dejar de hacer locuras y permitir que el extranjero se marche de una vez», replicó Dan. Emily lo miró con fastidio. Era evidente lo mucho que aquel hombre la irritaba. «¿Cuál es el asunto?», preguntó James, cortando la tensión. Emily respiró profundo antes de responder. «Quizás creas que el virus ZM es lo único que nos está matando. Pero no, James, no es así. Las enfermedades que existían antes de todo esto siguen aquí. ¿Sabes lo frustrante que es para mí ser la única médico de la base y no poder ayudar porque no tenemos con qué? Cuando los isleños mataron a mi familia, solo quedábamos mi hermano y yo. También se llevaron todas nuestras provisiones, nos dejaron sin nada. Hemos conseguido algo, pero no lo suficiente. Y a este paso, todos moriremos. Sin embargo, no lejos de aquí hay un viejo hospital lleno de suministros y medicinas que no han sido tocadas. Y sé que tú puedes ayudarnos, James». Él guardó silencio. «Ya entendí a dónde quería llegar Emily». «Eso es una tontería», intervino Dan. «¿Sabes cuánto perdimos cuando convenciste a Bran para aquella misión suicida? Bran creía en mí. ¿Por qué tú no? Tu hermano fue un estúpido al hacerte caso». «No te atrevas a hablar de mi hermano». Emily lo encaró con rabia. James decidió intervenir. «¿Y de qué se trata el plan?». Emily apartó la mirada de Dan y se concentró en los planos sobre la mesa. «Esto es lo que haremos, James. En el estado de Ohio, no muy lejos de donde nos conocimos, hay un viejo hospital en Mansfield. Era un antiguo puesto militar, abandonado luego de que los errantes tomaran el lugar. Pero allí quedaron grandes cantidades de medicinas, y debemos ir por ellas». «¿Y eso qué tiene que ver conmigo?», preguntó James, indiferente.
Te he visto moverte allá afuera, James. La forma en que haces las cosas para conseguir lo que quieres, ninguno de nosotros sería capaz de hacer lo mismo ni en 1.000.000 de años. Al parecer, no les fue muy bien aquella vez. Así es. ¿Y cuántos eran ustedes cuando me atacaron?, preguntó James con calma. Conmigo éramos 4. ¿Y cuántos partieron desde aquí en esa misión? Emily bajó la mirada, triste. Éramos 10 cuando empezamos. De inmediato, James comprendió la gravedad del asunto. ¿Y cuánta medicina consiguieron después de la muerte de esos 6? Nada, susurró Emily. Dan aprovechó para intervenir con tono burlón. Le dije que era mala idea desde el principio y lo sigue siendo, pero nunca me escucha. ¿Y qué clase de jefe eres tú, que tu gente no escucha tu voz?, le lanzó James. Dan se quedó sin palabras. Una gota de sudor corrió por su sien, dejando ver lo que James ya intuía. Aquel hombre, a pesar de su traje militar y su porte de líder, era un cobarde. ¿Y qué te asegura que esta vez funcionará?, preguntó James a Emily. Te tenemos a ti, respondió ella con seguridad. Ok, dijo James asintiendo con la cabeza. Acepto, pero les costará mucho más. Por eso no te preocupes, te daremos todo lo que pidas. Dan trató de oponerse, pero Emily no lo dejó hablar. No puedes ir en mi contra, Emily. Yo soy el líder. Se hace lo que yo diga. En primer lugar, tengo tanto poder y derecho como tú, y lo sabes, dijo ella con firmeza. Luego miró a todos los presentes. Quien tenga miedo de hacer esto y prefiera quedarse aquí a morir, puede hacerlo. Pero quien quiera vivir, quien quiera sobrevivir a estos tiempos de angustia, que me acompañe. Hizo una pausa. Buscaremos esas medicinas por los nuestros, porque si nos quedamos aquí sin hacer nada, es lo mismo que echarnos nosotros mismos a las bocas de los errantes. Así que pondré de mi parte e iré por esas medicinas, aun si me cuesta la vida. Las palabras de Emily calaron hondo entre los presentes. Decidieron acompañarla. James notó de inmediato cuánto había cambiado ella. Más segura, más empoderada. Tenía más madera de líder que Dan. Si quieren morir en un esfuerzo inútil, pues háganlo, añadió Dan. Pero cuando estén rodeados de esos monstruos, se acordarán de mis palabras mientras los devoran. Dan dio media vuelta y se dirigió hacia la salida, pero unas palabras de James lo detuvieron en seco. Lo entiendo. Es normal que los cobardes como tú se escondan en los refugios. ¿Qué dijiste?, gruñó Dan acercándose a James con aire amenazante y mirándolo con odio. James no mostró temor alguno. Que reconozco a un cobarde cuando lo veo, respondió con frialdad. Y no entiendo cómo llegaste a comandar este grupo cuando ni siquiera tienes los pantalones para liderar allá afuera y dejar morir a tus hombres mientras te escondes en tu madriguera. No vuelvas a llamarme cobarde. ¿Me oíste? Te juro que he hecho cosas que te romperían por dentro, cosas que tú jamás podrías ni siquiera soportar. Lo dudo, camarada, replicó James con una leve sonrisa. Tú no conoces el mundo errante. Si quieres demostrar que estoy equivocado, ¿por qué no te nos unes? A ver qué tan valiente eres. ¿O te dan miedo los errantes? Dan guardó silencio. Miró a su alrededor y vio que todos lo observaban. No podía creer que ese extranjero lo hubiera puesto en esa situación ante sus hombres. Lo último que necesitaba era que lo cuestionaran. Sin otra opción, decidió acompañarlos para demostrar que aún tenía control, aunque seguía viendo a James como una amenaza para él y para su grupo. Ok, dijo Dan, frío. Si quieres que vaya, iré. Y cuando los vea morir a todos, podré decir que se los advertí y sabrán que estas muertes serán culpa tuya y de Emily, extranjero. Partimos en 3 horas. Estén preparados. Dan salió de la sala, furioso. Había sido un hecho. Emily lograría retomar el viaje hacia el hospital de Mansfield. James salió también para prepararse, y Emily se acercó para agradecerle. Gracias por ayudarnos en esta misión, dijo con alegría. No pienses que lo hago por algo en especial, contestó James con frialdad. Lo que le suceda sigue sin ser mi problema. Pero si van a confiar en mis habilidades, tendrán que seguir mis reglas. No quiero errores, ni quejas, ni cobardes a mi lado. ¿Ha quedado claro? Emily asintió. Con el tiempo que llevaban conociéndose, ya se había acostumbrado a su actitud. Su respuesta no la sorprendió. Le sonrió y James, tras mirarla, volvió a su preparación con el rostro neutral. Llegó la hora de partir. James apareció con su traje negro habitual y cada arma en su lugar. Sostenía el casco de motociclista blindado en las manos. No era necesario ponérselo aún, pero sabía que le sería útil más adelante. Emily y los demás vestían ropas militares y cargaban armas largas y pistolas.
Frente a la puerta de salida había 3 camiones militares listos. Dan daba las órdenes para dirigirse a Ohio. ¿Estamos listos?, preguntó James al incorporarse. Solo faltabas tú, extranjero, respondió Dan con indiferencia. Tomaron posiciones e iniciaron el largo viaje. Dan, sentado entre James y Emily, miraba al horizonte. Observaba algún errante que merodeaba y que miraba los camiones al pasar. James notó la tensión forzada en la mirada de Dan, ese intento inútil de ocultar el miedo que los errantes le provocaban. «No te preocupes, Dan», dijo James con tono burlón. «Mientras estés aquí, ellos no te harán daño. La diversión empezará cuando lleguemos a Ohio». Dan no lo tomó bien. «Vete al infierno», susurró lo bastante bajo para que solo James lo oyera. James sonrió. El viaje fue largo. Muchos de ellos no querían llegar al sitio que les esperaba, pero finalmente estaban en Ohio frente al hospital de Mansfield. Desde la distancia, James comprendió la gravedad de lo que había pasado la primera vez. El hospital estaba rodeado de errantes caminantes por todas partes. Observó que algunos llevaban ropas militares similares a los uniformes de Emily y los demás. Eran los mismos que habían formado parte del primer grupo. James se preguntó qué estaría pensando Emily al ver a sus antiguos camaradas ya convertidos en errantes. Eran las 6 de la tarde. Pronto oscurecería, así que debían actuar con rapidez. «Ok, este es el plan», dijo Dan, reuniendo al grupo. «Equipo A, diríjanse al sector sur y eliminen a todos los errantes de la zona. Equipo B, al este. Los demás entraremos por el frente». James quedó atónito. No podía creer la idea que había propuesto Dan para entrar al hospital. «Estás loco», protestó. «¿Crees que pueden entrar así, disparar a los errantes y sacar las medicinas?» El silencio cayó en la sala. Dan miró a James con ira, pero mantuvo la calma aparente. «¿Tienes una mejor idea? ¿O solo te dedicarás a quejarte? ¿Cómo quieres que lo hagamos? ¿Le pedimos permiso a los errantes para que nos dejen sacar la medicina?» «Es evidente que no sabes nada sobre los errantes», replicó James. «Lo último que queremos es que ellos sepan que estamos aquí. Tenemos que entrar con sigilo. De lo contrario, se desatará una ola interminable de caníbales detrás de nosotros. Además, ¿crees que lo que ves afuera es lo único a temer? Dentro del viejo hospital será frío, húmedo y oscuro, el sitio ideal para errantes flacos, que sí son un verdadero problema. Tenemos que preparar un plan mejor que simplemente entrar y disparar como idiotas». La tensión entre James y Dan creció. A Dan no le gustaba la actitud de James, pero el punto estaba hecho. Si iban a hacerlo, debían hacerlo bien. James dejó claro que, si los acompañaba, sería bajo sus términos. Lo malo era que Dan cada vez lo soportaba menos.